Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Juan González, politólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, Marcela. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Fidel, Leo, muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa. Gracias. El licenciado Juan González es un licenciado en política, es politólogo, y además de eso también conoce algunos temas constitucionales y por su vasta experiencia lo he escuchado hablar de muchos temas de índole del derecho internacional. Juan, tenemos en el mundo internacional muchos temas que tratar, por ejemplo, Estados Unidos, la ley de armas, vemos que el presidente Trump está haciendo una visita y sobre todo ya más hacia Europa, vemos cómo Cataluña tiene un proceso o un intento de separación de la madre patria España. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en España? ¿Es válido este proceso de separación que está intentando Cataluña? ¿Todavía está vigente o cesó ya con las medidas que se han tomado? Bien, bueno, vamos a iniciar por la validez. Realmente Cataluña es parte integral del territorio de España. Por lo tanto, la Constitución española no consagra la posibilidad de que uno de sus territorios pueda independizarse. No puede invocar un referendo ni cualquier mecanismo que permita la separación del territorio español. Sin embargo, hay que considerar que España es un país diverso desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista cultural. Y en el caso de Cataluña, como también el País Vasco, son regiones que tienen un nivel de identidad, hablan su propio idioma. Totalmente diferente, exacto. Correcto. Y aunque históricamente han estado dentro del reino español, se sienten que no son, desde el punto de vista cultural, no se sienten ser españoles. Pero el tema es cultural. Hay un aspecto cultural. Parte de ahí. Sí, hay un aspecto cultural, hay un aspecto político y un aspecto económico. Okay. Realmente lo que ha generado la situación ahora es un aspecto más económico. Aunque lo político comienza en el siglo XIX, cuando surge el catalanismo, el movimiento político, que primero buscaban la autonomía de España y que la han conseguido a partir de la Constitución de 1978, pero hay una situación que se da a raíz de la crisis que estalló en el 2010, que Cataluña siente que no está recibiendo los beneficios al mismo nivel que aporta a todo el territorio Licenciado, español. ¿en qué consiste? Y eso me preocupa porque de verdad la mayoría de las personas lo ignoramos. ¿En qué consiste la autonomía de Cataluña, como la autonomía del País Vasco? Esa autonomía le permite tener un gobierno independiente de España, o es simple y llanamente una especie de un Estado federado como los Estados Unidos, que cada uno tiene su gobernador, tienen cierta autonomía legislativa, pero dependen de todos modos del gobierno federal? Sí. Explíquenos en qué consiste esa autonomía. Hay una diferencia entre lo que es un Estado federal y un Estado autonómico. En el caso, España es el único Estado autonómico que existe en Occidente. Por lo tanto, lo que podemos observar es que la autonomía viene desde arriba, es decir, luego de la transición hacia la democracia, a raíz de la muerte de Franco, los actores políticos, especialmente los partidos políticos, se ponen de acuerdo para crear regiones autónomas. En la actualidad España tiene 17 regiones autónomas y 2 ciudades, que son Ceuta y Melilla. Esa autonomía la otorga desde el gobierno. Es el gobierno que le cede esa capacidad de autogestión a esas regiones. La diferencia con el Estado federal es que luego de la independencia de las 13 colonias, los estados federados eran entidades independientes, totalmente independientes, que decidieron crear una autoridad federal. Por lo tanto, en Estados Unidos, el gobierno federal no puede interferir en los asuntos propios de cada estado. Ejemplo, fíjense que hay pena de muerte en algunos estados en Estados Unidos. En Texas, por ejemplo, sí hay. Claro, se le reclama a Estados Unidos que es el único país de Occidente que tiene consagrada la pena de muerte en algunos estados. Pero el gobierno federal dice que nosotros no podemos intervenir en los asuntos internos de los estados porque tienen un nivel de autonomía mucho mayor que las regiones autónomas de España. Entonces, en el caso de España, ¿en qué consiste esa autonomía? La autonomía, como les decía, es el gobierno que le cede capacidad de autogestión, tomando en cuenta esos factores culturales, esa diversidad que tenía
España, naturalmente, después de la transición, para poder garantizar la gobernabilidad internamente, comenzaron a ceder esa capacidad de autogestión a esas regiones. ¿Y esa autogestión en qué consiste? O sea, tener un propio gobierno, un propio parlamento. En el caso del País Vasco y Navarra, tiene incluso una capacidad de administrar su propia gestión tributaria. ¿Tiene una constitución propia? Tienen estatuto, porque no tienen una constitución como tal, pero tienen estatuto, porque le digo, o sea, está muy vinculado al gobierno y la constitución consagra. Por eso es que hemos visto que el gobierno puede, cuando una de las regiones, como el caso de Cataluña, que trata de independizarse, el gobierno invoca el artículo 155, porque el artículo 155 establece que si una de las regiones pone en peligro el interés general, el Estado español puede intervenirla. Es decir, hay una autonomía, pero está limitada. No es, por eso le ponía el ejemplo de los estados federados, que es muy distinto, porque allí sí hay un nivel de autonomía amplia. ¿Qué alimenta los ingresos generales de España? O sea, cada región autónoma alimenta el fisco de toda España, o cada región autónoma genera impuestos para mantener solo su región. El aspecto tributario lo maneja todo el Estado español, salvo en el caso de País Vasco y el caso de Navarra. Okay. Es por ello que cuando surge la crisis a partir de 2010, una de las reivindicaciones de los catalanes es que se le permita un sistema similar al del País Vasco. El País Vasco administra todo su sistema tributario y le aporta una parte que tiene que ver con el tema de infraestructura, defensa, que es lo que brinda el Estado español a esa región. Entonces le aporta una cantidad proporcionada en función de eso que le brinda el Estado español. La diferencia de Cataluña es que es el Estado español que maneja la parte, o sea, administra todos los ingresos tributarios de Cataluña y entonces después le hace un aporte. Por lo tanto, ellos dicen que el Estado español recibe más de lo que al final ellos aportan, porque es la principal economía, o sea, la región que más aporta al PIB, casi un 19% del PIB español, y por lo tanto consideran que es injusto, es desigual el aporte que ellos hacen a todo el Estado español con relación a lo que reciben. Ok, el presidente de Cataluña, Puigdemont o Puigdemont. El expresidente ya. Bueno, fue destituido. Claro, fue destituido porque al invocar el artículo 155, el Estado español lo está considerando esa región ya como parte, o sea, entra y destituye a las autoridades y lo acusa de sedición, de levantamiento contra el Estado español. Entonces, ¿qué está pasando ahora en Cataluña? No hay autoridad, no hay Congreso, no hay presidente. Hay una intervención del gobierno del Estado español, o sea, y esa intervención hemos visto que el presidente Rajoy ha anunciado elecciones para entonces tener nuevas autoridades, porque ahora mismo está interveniendo. Nuevas autoridades que sean dentro de los mismos contextos que estaba la autonomía. Exacto, correcto. Pero elección el 21. El 21. Ahora bien, ¿qué preocupa? Que ganen nuevamente los independentistas en Cataluña. Entonces la situación va a seguir empeorando, porque si los independentistas ganan nuevamente las elecciones, va a haber una relación muy reñida, o sea, con relación a España, al Estado español. En el caso del presidente que está en Bruselas, ¿verdad? Está... Carles Puigdemont. Sí. El presidente sí. Destituido, dimitente. Bueno, no ha dimitido, pero sí fue destituido por el Estado español. Por el Estado español. Él se dirigió hacia esta ciudad, allí después que se dio la euroorden, sí. que es una orden de captura, de presentación, sí, ¿verdad? Correcto. Él fue y se presentó a las autoridades de esta ciudad. ¿Qué pasó ahí? ¿Él ya fue detenido, está en libertad o está bajo una medida y control de este Estado? Bueno, en este caso, él está... Algunos expertos consideran que lo hace como una forma de internacionalizar el conflicto. O sea, yendo aquí a Bruselas,
el conflicto toma otra dimensión, o sea, porque ya está en un aspecto internacional. Claro, tomando en cuenta que España es parte de la Unión Europea y que Bruselas, o sea, en Bélgica está la sede de la Unión, que es un Estado también parte de la Unión. Pero un juez se negó a detenerlo y o sea, él espera ahora que el 17 de este mes de noviembre se le conozca si va a ser extraditado o no hacia España. Okay. Que en España se le está acusando de sedición y de corrupción también. Ok. Nos escriben por WhatsApp. ¿Puede intervenir la ONU en el tema Cataluña? Lo que sucede es que no puede intervenir porque España es un Estado soberano, salvo que se cometan graves violaciones a los derechos humanos. Ya porque en las Naciones Unidas una de sus funciones es la de proteger los derechos humanos. Si se mantiene todo dentro de un orden institucional y respetando los derechos fundamentales de las personas, no habría ningún tipo de intervención de ningún organismo en ese tema. Hacia el futuro, ¿cómo podemos ver a Cataluña? ¿La vemos independiente o la vemos siendo parte de España? Bueno, hay que ver qué va a pasar el 21 de diciembre. Si las elecciones las ganan los independentistas el 21 de diciembre, Cataluña va a seguir su proceso de independencia. Si no ganan los independentistas, sino los pro-españoles, entonces vamos a ver que el sistema se va a ajustar nuevamente y seguirá. Claro, hay falta una negociación porque es válido el reclamo, por ejemplo, tomando en cuenta que si hay otras regiones que ya tienen un sistema tributario y que ellos han exigido ese sistema tributario, bueno, entonces lo que hay que buscar la manera de darle autonomía en el aspecto tributario también. Licenciado, hay un tema trascendente, es lo siguiente. La acusación contra Puigdemont y el grupo de consejeros, sí, los funcionarios, no es solamente por haber declarado la independencia a través de su parlamento interno, no, es también por malversación de fondos. Sí, eso le decía. Es también por malversación de fondos, ese es uno. Segundo, en Cataluña, Barcelona, Cataluña, es exactamente lo mismo. Hay 7 millones y pico de habitantes. Correctamente. ¿Cuántas personas están empadronadas para votar? 2.5, 3 millones de personas. No, están empadronados casi 5 millones. O sea, entonces, ¿cuántas personas votaron efectivamente? Votaron 2.02 millones. 2.02 sí, millones. Menos y de del 50%. esos que votaron, ¿cuántos votaron por la autonomía, por la independencia? No votó casi un 80% de la población. No. ¿Cuánto votó a favor de la autonomía? ¿El 80%? Sí, de los que fueron a votar. Un 79%. Bueno, pero sigue siendo 1 millón y pico de personas en relación a 7.5 millones de habitantes. No es significativo lo que eso, Perdón, eso en relación no es totalmente legítimo. Representativo. No es representativo. Sí. Además de que estamos hablando de que España, toda España, yo no sé cuántos habitantes tiene toda España. Alrededor de 46 millones. Pero de 46 millones de habitantes, que 1 millón y pico de personas decida que un pedazo de España sea independiente del resto, es un peligro inconmensurable. O sea, es una aventura arriesgada. ¿Cuál es su opinión? Sí, lo que decíamos realmente es una decisión que haya faltado un poco de negociación, porque una vez los catalanes plantearon que querían un sistema tributario similar al del País Vasco y al de Navarra, si el gobierno de Rajoy hubiese accedido a una negociación, no se llega a lo que se llegó ahora, o sea que la cosa se ha complicado bastante. Como bien usted expresaba, o sea, la decisión de llevar a cabo un proceso independentista no está sustentada en lo institucional en España, pero tampoco la mayoría de la población, incluso dentro del territorio, no se ha expresado. Claro, hay una situación y es que si hay un proceso electoral y las personas no van a votar y va a votar una parte, bueno, eso es lo que se cuenta. ¿Cuál es la situación ahora, licenciado, con respecto, yo sé que usted no es abogado, pero en términos políticos, cuál es la situación de Puigdemont y sus consejeros en Bruselas? Y
y en caso de regresar a España con la euroorden, una euroorden es que dentro de la Comunidad Europea, Correcto. y los países que conforman esa Comunidad Europea, Tienen un sistema jurídico tienen interno. un sistema jurídico que unifica la Unión Europea en algunos aspectos, y uno de esos aspectos es la persecución Correcto. por delitos, ¿verdad? Entonces una euroorden es que tú puedes perseguir y arrestarlo en cualquier región Territorio de los de países la Unión miembros de la Europea. Unión. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la persecución en Bruselas y llevarlo a España o a Cataluña o a Madrid? ¿Para qué fines? Bueno, como habíamos expresado, hay una acusación de sedición, que es levantamiento, y la otra de corrupción. O sea, él será procesado por ambas cosas. O sea, tanto por sedición como por corrupción. Porque algunos incluso plantean de que una de las razones por las cuales él acelera el proceso independentista es porque tiene unos casos de corrupción y quiere ocultarlo. O sea, son de las acusaciones que se le han hecho. Ese es El caso de Puigdemont. Porque hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Correcto. Lo que no se ven puede ser corrupción. Eso dicen algunos. Un cálculo que vi en la prensa, en el periódico El País, de que España en sentido general se está ahorrando alrededor de 38 millones de euros solamente por no tener el gobierno catalán. Sí, pero hay una cosa importante, y es que Cataluña es la región más importante desde el punto de vista de su infraestructura, de su industria, y esa es la región que más invierte en desarrollo de España. Por lo tanto, si España pierde Cataluña, está perdiendo una región que le aporta en lo económico, en el desarrollo científico, en el desarrollo tecnológico y en su infraestructura. Es una gran pérdida para España. Realmente pierden ambos, tanto España como Cataluña, porque entonces Cataluña, como está en Europa y los países que están en su entorno son parte de la Unión Europea y España es miembro, si la Unión Europea no lo reconoce y no establece vínculo con Cataluña, por lo tanto quedaría técnicamente aislada. Licenciado, en el siguiente ejercicio, vamos a ver cómo podemos razonarlo. Cataluña logra su independencia de España. ¿Cómo va a repercutir esto en los demás países de Europa? Bueno, si se materializa finalmente, podría también arrastrar, no solamente, también ahí mismo en España, el caso del País Vasco, que tiene también siglos luchando por su independencia. Es decir, esto pudiera ser un fenómeno. Podría tener un efecto dominó. Hay otras regiones, por ejemplo, en Bélgica, tenemos una situación, o sea, se observa una situación, y es que también hay una diferencia entre valones y neerlandeses, que también tienen diferencias, no se ponen de acuerdo. En el caso de Reino Unido con Escocia, y ya en América el caso de Canadá con la región de Quebec, la región francófona, que también en algunos momentos ha reivindicado su independencia de Canadá. Es decir, que podía tener un efecto dominó en diferentes países de Europa e incluso en América. Y entonces, por eso algunos países del entorno europeo están apoyando a España para evitar la liberación, la independencia de Cataluña. Claro, porque sería un precedente negativo el hecho de que un territorio se independice y que eso podría repercutir ya en otros estados, porque como explicaba, en Europa hay regiones que están también reivindicando su independencia. Incluso ahora recientemente vimos un referendo en Italia, en la región de Lombardía, que busca también tener mayor niveles de autonomía. Y el norte de Italia hay incluso un movimiento que busca la independencia, que es la Liga Norte. Como usted refirió ahorita, Cataluña tiene sus propios estatutos, ¿verdad? Sí, consagrado en la Constitución. Bien, en la Constitución de España. Pero el Poder Ejecutivo no puede, manos militares, y a ocupar a Cataluña. Necesita la autorización. Claro, el Parlamento aprobó la invocación del artículo 155, el Parlamento español, porque es un asunto institucional. No lo puede hacer el gobierno de manera directa, pero sí está legitimado por el Parlamento, como establece la Constitución, sí puede intervenir. ¿Y la figura del rey, qué papel ha jugado en este tema de independencia de Cataluña?
Sucede que el rey es jefe de Estado y por lo tanto en un sistema parlamentario el jefe del Estado es una figura más protocolar que de una u otra manera en situaciones como esta lo que más llevan la acción son los partidos, los actores políticos que están en el día a día. ¿Usted cree que Cataluña va a permanecer dentro de la comunidad europea bajo las órdenes de España o bajo la autonomía de España, porque es un territorio español? ¿No va a recibir ningún apoyo entonces de la comunidad europea, de esas que quieren independizarse dentro del territorio europeo? Bueno, hasta ahora ningún país, ni de Europa, ni de otros continentes han expresado el reconocimiento a la declaratoria de independencia de Cataluña. Por lo tanto, no tiene reconocimiento. Pero que no lo reconoce en el Tribunal Supremo de Cataluña. Exacto. De España. No, pero no, en Cataluña hay un Tribunal Supremo. Correcto. Como región autónoma, ¿verdad? Ese Tribunal Supremo de Cataluña, compuesto por jueces catalanes, determinó que la convocatoria a elecciones a referéndum para la independencia era contraria a la Constitución española. Y fue el Tribunal Catalán, Supremo Catalán, que dispuso a la Guardia, Guardia o a la policía. La policía catalana, los mozos. Que le dicen los mozos, sí, a la policía catalana. Los mozos de escuadra. Que prohibiera, que impidiera la votación. Y es la policía catalana la que a la fuerza impide que un grupo viole la Constitución. O sea, eso es un contexto que hay que ver. Una cosa es propaganda y otra cosa es la realidad. O sea, sí, correcto. Que vamos a tratar de separar una cosa de la otra. Lo que es la propaganda y cuál es la realidad política y jurídica del llamado Estado catalán. ¿Cuál es su opinión? Bueno, como decía, o sea, es inviable hasta el momento porque si no hay reconocimiento para que usted sea independiente y sea reconocido como un sujeto, deben ser reconocidos por otros estados que lo reconozcan y que usted pueda insertarse al concierto internacional. Si no, usted no es un estado independiente, o sea, no puede reconocerse como un actor independiente. Máxime cuando la comunidad internacional le da respaldo a España, porque eso es lo que hemos visto, o sea, de que todos los países que se han expresado lo han hecho a favor de España y no a favor de la independencia de Cataluña. Debemos de aprovechar la presencia del licenciado Juan González y preguntarle además, no solamente por Cataluña, sino, Juan, hemos visto la referencia en los medios de comunicación que el presidente Trump ha descendido en la popularidad que tiene. ¿Qué implica este descenso? ¿Cuál ha sido el factor que ha conllevado este descenso? Si Trump sigue diciéndole a los americanos lo que ellos quieren escuchar. Bueno, hay que decir, o sea, en primer momento que Trump es un candidato impopular, o sea, hemos visto las elecciones. ¿Pero cómo impopular? Impopular en el sentido de que, bueno, lo que pasa es que el sistema de elección de Estados Unidos, hemos observado que tiene un sistema de colegio y por un lado está el voto popular. En el voto popular, Hillary Clinton obtuvo más de 2 millones de votos. O sea, sacó más votos. Sí, más votos populares que el presidente Trump. Que es un método más votos antidemocrático. Cuantitativo. Pero Exacto. ese es su método. Sí. Exacto. Ese es su método. O sea, ella sacó más votos, pero Más ganó. voto popular, pero en los colegios electorales, Trump obtuvo mayor Porque allá se ganan las votación. elecciones sumando los colegios electorales, que cada uno genera un grupo de votos electorales. Correcto. Lo que sucede con los colegios electorales es que la votación no se distribuye en los colegios electorales de manera representativa. Es decir, si un estado como Pensilvania, que tiene 20 grandes electores, Trump obtiene un 51 y Hillary tiene un 49, Trump se lleva los 20. No se lleva, o sea, porque el voto no se distribuye de manera proporcional. No, porque cada estado tiene sus votos electorales. Sí, pero entonces al no distribuirlo de manera proporcional, es injusto a la vez porque, por ejemplo, Hillary en los estados en los cuales ganó, le llevaba hasta un 10% por encima a Trump. Es injusto, no, ese fue el sistema que hicieron ellos. Bueno, pero Que aprobar. en el sistema democrático actual, o sea, ya no encaja. O sea, realmente hemos visto que eso ha generado incluso
problemas de legitimidad, o sea, Claro. de credibilidad, perdón, en el caso del candidato. El hecho de que haya ganado con niveles más bajos de impopularidad que su oponente, eso tiene un efecto. Pero no solamente eso, sino también el comportamiento que ha tenido ya siendo presidente. En el caso, y creo que no podemos finalizar sin esto, en el caso de la geopolítica, usted habló de Trump y vemos ahora temas internacionales que son importantes porque tienen que ver con, yo diría que el futuro de la humanidad, cuando usted coge Norcorea, Japón, China, el proceso de armas nucleares, y en estos mismos días vemos como hay un cambio de parte de la actitud de Trump, que ahora busca un poquito de diálogo con Norcorea y abre esta posibilidad, cuando parece que los coreanos se dieron cuenta que Trump se reunió con Japón, y esto ha cambiado, parece que el panorama. ¿Cómo usted ve el asunto a futuro? ¿No terminaremos en un conflicto, yo diría que peligrosísimo para la humanidad, para el desarrollo, para la economía, para las vidas? ¿O realmente usted cree que puede haber, con estas personalidades de estos políticos que tenemos tan raras como es el de Corea y Trump, podemos buscar un acuerdo vía el consenso y el diálogo? Bien, hay que contextualizar que la región Asia-Pacífico, especialmente el sudeste asiático, es una región que va a seguir siendo conflictiva, porque en esa región hay varias potencias, algunas en ascenso, como el caso de China, y que es el principal competidor de Estados Unidos en el mundo, y Estados Unidos está concentrando gran parte de su fuerza militar en esa región. El otro caso es Japón. Japón, hubo elecciones recientemente, ganó el primer ministro Shinzo Abe, que desde 2012 está proponiendo una reforma a la Constitución. Quiere modificar el artículo 9 para que Japón se convierta en una potencia militar, con el objetivo de mantener un equilibrio con China. Como bien usted expresaba, Japón es un aliado estratégico de Estados Unidos, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial ha mantenido una alianza estratégica. A pesar de ser el único país donde Estados Unidos ha tirado una bomba Claro. atómica. Tiró dos. Sí. Tiró dos. Tiró dos, pero luego de la Segunda Guerra Mundial se produjo una alianza estratégica que se mantiene hasta el momento. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Corea, una de las razones por la cual Corea se muestra tan desafiante, más que por el poder de sus armas nucleares, es por el hecho de estar ubicado en una región rodeada de potencias que son rivales al mismo tiempo. China y Japón tienen una rivalidad histórica. Japón y Rusia técnicamente están en guerra desde la Segunda Guerra Mundial porque no han firmado un acuerdo de paz y tienen un diferendo por la administración de las Islas Kuriles. En el caso de India y China también tienen diferencias históricas, han tenido conflictos. Es decir, que en esa región cualquier situación que se presente puede desatar un conflicto de carácter global. Por lo tanto, aunque se vean esas expresiones bélicas, ese discurso, esa retórica, llegar a la práctica es no es tan fácil, no es tan, ni de parte de Estados Unidos, pero tampoco de Corea. Es bueno destacar que Corea hace frontera con China y también con Rusia, o sea que ni Rusia ni China van a permitir un ataque o un conflicto en su frontera. Pero Pyongyang luce desafiante. Sí, pero es por lo que le explico, o sea, ese desafío es parte de su ubicación. Si estuviera en otro lugar, no lo hiciera. Lo que ocurre es que ellos saben que Estados Unidos no va a lanzar un ataque en esa región. Si Estados Unidos, por ejemplo, o si Corea del Norte, si Estados Unidos lanza un ataque a Corea del Norte solamente tiene que atacar a Japón. Si ataca a Japón, automáticamente ya hay un conflicto de una proporción mayor porque no va a aceptar nunca China que Japón entre en un conflicto con Corea por el pasado colonial que hubo en el caso de Japón, o sea, que conquistó después de 1930 toda la región de Manchuria y sometió también a Corea. Por lo tanto, hay un pasado histórico que está ahí y que cuando se manejan estos conflictos salen a relucir. Esos son temas relevantes, sí, que son parte del análisis estratégico en este tipo de conflictos. Correcto. Por lo tanto,
esa retórica que se ve, incluso se podría decir que parte de esa retórica belicista podría tener un trasfondo, y es el siguiente. Como decía, China es el principal competidor de Estados Unidos en el aspecto económico, ya lo superó como principal país exportador, se espera que en 20 años lo supere como la principal economía tomando en cuenta el PIB nominal, y que también es un gran competidor en el aspecto científico y tecnológico a futuro, y lo será en el aspecto militar. Por lo tanto, el hecho de que Estados Unidos mantenga un conflicto con Corea le permite a Estados Unidos transportar tropas y tecnología militar avanzada a la frontera de China. Bien. Esa situación, naturalmente, que le ha permitido a Trump aumentar el presupuesto ahora para el 2018. O sea, el conflicto con Corea es el argumento para Trump aumentar el presupuesto y para trasladar tropas a la frontera con China. Bien. Agradecemos al politólogo Juan González, estuviera con nosotros. No, gracias por invitarme. Bien, en este programa. Y a usted aprendimos bastante. Con este tema de Cataluña y de geopolítica que es tan importante en el día de hoy. Doctor Sierra, doctor Fidel, nos vemos la próxima semana en Derecho y Justicia, y a ustedes gracias por su audiencia en el día de hoy. Vamos a seguir con Síntesis Educación.